vamos a responder a las preguntas que quedaron pendientes, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer como el hombre araña, aquí disfrutando del celular para responder. Seguramente el hombre araña está viendo el Classroom, ¿cierto? Con la tarea que el profe que no les dejó. Así que vamos a ver eso también. Ok, entonces, lengua y literatura, ya lo saben. Clase, ¿cierto? Especial para el cuarto medio A, también lo saben. Y lo que no saben, ¿cierto? Que esta es la clase número 25 ya, de la semana que ya se supone que estamos viviendo, que es la del jueves y viernes 7 de octubre. O sea, viernes 7, el día jueves 6, mañana es viernes 7. Sí, está bien, bien digo. Está bien, no sé qué, me había confundido. Ok, entonces el propósito es el mismo, es revisar los discursos emitidos en instancias públicas de enunciación para apreciar aspectos formales y de contenido en sus enunciaciones. Evaluar el aporte sería el propósito de estos recursos lingüísticos y no lingüísticos, pensando tanto en el posicionamiento del emisor como él va construyendo o ella va construyendo, dependiendo de quién sea, ¿cierto? El emisor, cómo el emisor va construyendo el sentido de su discurso. Y más que el sentido, ¿cierto?, que le pueda dar el emisor, si ese sentido replica en el receptor. O sea, si el receptor puede y capta, ¿cierto?, esa intencionalidad, podríamos decir, ese propósito, esa dirección que le da el emisor a sus discursos públicos. En clase yo les decía que los discursos públicos tienen la ventaja, entre comillas, ¿cierto?, de como ser primero que todo son textos escritos. Entonces las personas que escriben, emiten un Ya, discurso profe. público, hola Fabián, eh, tienen harto tiempo para prepararlo, ¿cierto? Ensayarlo, aprendérselo. Muchas veces nosotros vemos que los emisores de discursos públicos son personas que como que estuvieran hablando improvisadamente, ¿cierto? Como que se salen un poco de eso de estar leyendo. Claro, lo hacen, puede ser un truco, a propósito de que usan a veces muchos lectores de texto, ¿cierto? Como Prompter o qué sé yo. O sea, tecnología que les permite a ellos ir leyendo sin que se dé cuenta que uno está leyendo. Y lo otro, ¿cierto? Porque podría ser que efectivamente se lo hayan aprendido, que lo hayan interiorizado el discurso, ¿cierto? Como son sus palabras muchas veces, eh, pasa eso. O, derechamente, también improvisan. Pues, los grandes oradores, se les llama así a las personas que tienen esa cualidad, ¿cierto? De pararse primero frente a una audiencia masiva y emitir un discurso sin mucha preparación, digamos, de lo que quiero decir. Y más o menos jugar, improvisar. Yo le hablaba de la anécdota ¿cómo se llama?, de Fidel Castro, que está hasta a veces 6 horas hablando, o Hugo Chávez, por ejemplo, que emitían discursos larguísimos, o sea, y muchas veces no improvisados, pero sí con esa idea de ser más que un texto, ser sus ideas las que están exponiendo. Bueno, evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios, en este caso estamos hablando de discursos públicos, o A3, y o A4, que tiene que ver con evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos que justamente usan estos tipos de textos, ¿ya? Pensando no solamente en las características del emisor, tanto de la instancia de discusión, de emisión, así tanto, ¿cierto?, también de la audiencia, el público receptor. En un breve flashback, ¿cierto? Lo que estuvimos hablando en las últimas 2 clases, por lo menos, fue acerca de estas características de los discursos públicos. ¿Y qué tenían como en común esta idea de ser un texto preparado, ¿cierto? Pensado con mucha antelación acerca de un hecho, un suceso de común, ¿cierto? Conocimiento o de común necesidad de saber, ¿cierto? A propósito, ser temas de interés público, esa es la idea, ¿ya? Y dirigidos a un público masivo, heterogéneo, hablábamos, ¿cierto?, en clase. Muchas veces estos discursos públicos tienen esta intencionalidad de ser dirigidos a un público, o sea, tienen una sola dirección, y muchas veces también se da que, sino casi siempre, se da que el emisor tiene cierta autoridad frente al receptor, ¿cierto? O sea, sabe más, por lo menos, o tiene un rango, ¿cierto?, superior al del público receptor. En general, ¿cierto?
Y se diferenciaba, aquí yo quería hacer esa diferenciación con respecto a los comentarios críticos, porque viene después viene una tarea, a propósito de, lo que, de esta tarea, viene otra, ¿cierto? Que tiene que ver con la emisión de un comentario, ¿cierto? Tipo Twitter. Vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de las redes sociales también. Entonces, claro, se diferencia de esta idea de los comentarios porque aparentemente los comentarios tienen una primera instancia de ser como privados, ¿cierto? Es como, claro, se comparte de manera pública porque se publica, ¿cierto? En las redes sociales, o sea, redes sociales, que puede ser prácticamente todo el mundo. Yo si tuiteo algo, lo más probable es, ¿cierto?, que todas las personas que tengan Twitter puedan leer lo que yo tuiteé, ¿ya? Más allá de los contactos que yo tenga. Y se puede hacer como se dice, ¿cierto? Un trending topic o un tema, ¿cierto? Popular, al que se recurre con mayor recurrencia. A la lectura me refiero, ¿cierto? Entonces, claro, puede ser como un discurso público eso, sin embargo, no cumple con todas las características del discurso público, salvo esa, de que es masivo, ¿cierto? Pero el emisor, de hecho, cualquiera que tenga un aparato móvil, ¿cierto? O un laptop o lo que sea, puede hacerse una cuenta de Twitter e incluso hasta los robots pueden hacerse cuentas de Twitter y hablar y decir lo que ellos quieran, lo que piensen. Muchas veces, ¿cierto? Personas comunes y corrientes, como les digo. Entonces, ahí tenemos una primera diferencia, la diferencia, ¿cierto?, de que las personas que emiten no necesariamente son autoridades en materias o en aspectos puntuales, puede ser cualquier persona. Entonces, los comentarios, más que otra cosa, tienen esa limitación, a diferencia, ¿cierto?, de los cursos públicos bueno, los comentarios tampoco son urgentes de dar a conocer. Muchas veces uno comenta cosas que son como triviales, ¿cierto? El final de una teleserie, un blooper, ¿cierto?, de una película, estoy pensando, ¿cierto?, en un meme, por ejemplo, tanto como noticias que no son tan importantes tampoco. Entonces, los comentarios pueden ser de todo, muy ambiguo también la importancia, por supuesto. Es importante la reacción, sí, por supuesto, de la gente, pero en general no se legitiman los comentarios, sino en la opinión de las personas, en su credo, a diferencia de los discursos públicos que, como les dije, tienen una preparación mucho más compleja, mucho más seria, mucho más mucho más elocuente quizás, ¿cierto? Bueno, aquí una imagen que representa justamente eso del discurso público y de la unidireccionalidad. El emisor, que es esta boquita, el texto, que sería, ¿cierto?, el globo con el bla, 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 el podio, ¿cierto?, que le da también una solemnidad y una eminencia diferente, ¿cierto?, al autor, o sea, perdón, al emisor. Y el mundo, que representa la importancia, obviamente, de lo que se va a decir, es como para todos, ¿cierto? Y las orejas, en este caso, que sería la parte la participación del receptor, que es solo escuchar o percibir, ¿cierto? El mensaje, porque puede leerse también, o verse, dependiendo del caso. Ok, vamos a revisar rápidamente las características, por eso yo le había pedido, ¿cierto?, en la clase anterior que anotaran esto en su cuaderno, aquí le pueden sacar un pantallazo. eh, a las 4 características, ¿cierto?, que debe tener un discurso público. Primero, el tema, ¿cierto? Siempre de interés colectivo, o sea, que le importa a mucha gente. No los cagüines, pues los cagüines de repente toda la gente se interesa, toda la gente cagüinera, ¿cierto? Le gusta la chimuchina, ¿cierto? El que dijo, que dijo qué cosa, ¿cierto? Esas como faranduleros, ¿cierto? Claro, puede ser, pero los discursos públicos, cuando hablo de interés colectivo, me refiero a un interés de ver, casi vital, ¿cierto? Lo que se dice en un discurso público es evidentemente algo es muy importante, que puede cambiar la dirección de vida, ¿cierto?, de muchas personas, por ejemplo. Algún beneficio, algún tema, ¿cierto?, que se trate de manera comunitaria, la fe, ¿cierto?, a propósito del discurso religioso, o acciones políticas, decisiones políticas que también pueden implicar, ¿cierto?, el destino de un país, por ejemplo, o más de un país, de una colectividad un poco más grande.
Entre el emisor y el receptor hay una relación asimétrica. El receptor, ¿cierto?, es un ente pasivo, entre comillas, pero también es un ente heterogéneo, eh, diverso. El emisor es a diferencia de ese receptor heterogéneo y diverso, es alguien que destaca porque tiene o una autoridad dada por su rango, puede ser la máxima, la máxima, ¿cierto?, investidura, ¿cierto? En este caso puede ser el presidente de la República, el alcalde, el presidente del centro de alumnos, por ejemplo. También puede ser por sus conocimientos, un científico, un experto en algo, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la autoridad está por esas dos características: rango, ¿cierto? Y conocimientos. Por eso es importante que lo que va a decir a ese público, porque se supone que sus conocimientos son de interés, por sus conocimientos de interés a ese público colectivo. Está entonces destinado, como les decía, a un receptor masivo y por lo tanto se tiene que adaptar a ese receptor masivo. Muchas veces los discursos públicos tienen, no solamente estos paralelos, ¿cierto?, que son el lenguaje de señas, de repente los subtítulos, ¿cierto?, para que todas las personas la puedan percibir, incluso las que tienen alguna discapacidad de percepción. También está, en ese sentido, hecho, las palabras, lo que se dice, ¿cierto?, su contenido, la parte verbal, también está hecha, está escrito, ¿cierto?, de manera que todas las personas lo puedan entender, con mayor o con menor educación, ¿cierto?, todos. El emisor utiliza un estilo formal. Eso principalmente para darle seriedad a lo que va a decir, porque es importante, ¿cierto? Tanto como porque de ese modo el receptor va entendiendo, ¿cierto?, que el mensaje es para todos. O sea, se entiende, ¿cierto?, que la formalidad le da seriedad, solemnidad, pero también le da un carácter, ¿cierto?, estructural, que es un carácter, ¿cierto? Perdón, le da una estructura más que un carácter, ¿cierto? Le da una estructura que es fácilmente decodificable, fácilmente entendible, la formalidad, ¿cierto? Por eso se hace formar, se ordena justamente a propósito de esto que es una estructura. Nosotros decíamos, todos los discursos públicos tienen que cumplir con esta máxima, ¿cierto?, de que están primero presentándose del tema, que más o menos, ¿cierto?, perdón, el tema, quién es el receptor del discurso. Se entiende que el receptor puede entender en una primera instancia de qué va a hablar el emisor, quién es el emisor, ¿cierto? Y captar con eso la atención del público. Luego viene la exposición en sí y finalmente la conclusión. En la exposición o desarrollo, ¿cierto? Se plantean todos los elementos que necesita el emisor para poder dar cuenta de lo que él quiere decir, de su discurso. Argumentos, datos, experiencias, anécdotas, ¿cierto? Qué sé yo, todo lo que pudiera, narración, descripción, todo lo que pudiera servirle a él para poder cumplir con el propósito, ¿cierto?, de lo que él planteó en su introducción. Y en la conclusión se entiende como conclusión una síntesis de la exposición, un cierre, ¿cierto? Una reflexión, tanto como una exhortación muchas veces a que el público reaccione de alguna manera. Los discursos públicos también tienen como propósito, más allá de exponer una idea, un pensamiento, un conocimiento, de convencer o mover al público a hacer algo, al receptor, ¿cierto? Les dicen, por ejemplo, voten por mí en una campaña política. Les dicen, cambien su pensamiento a propósito del cambio climático, de la importancia, ¿cierto?, de la acción ecológica, ¿cierto? Por ejemplo, en la Greta Thunberg, estoy pensando en ella. O en una acción comunitaria, por ejemplo, no sé, pues seamos más unidos como vecinos para evitar la delincuencia, por ejemplo, los robos, por ejemplo, o en un centro de alumnos, a propósito, ¿cierto?, de llamar a la comunidad educativa a trabajar en conjunto para el logro, ¿cierto?, de algunos propósitos como pueden ser, no sé, pues, una cancha de fútbol, una mejor biblioteca, una mejor infraestructura en general, ¿cierto? O lo que sea, pues. O sea, siempre hay como una exhortación, un llamado, ¿cierto?, al que el público, al receptor, piense de una manera diferente, cambie su actitud o a llamar, ¿cierto?,
a poner de su energía, de su parte, ¿cierto? Para lograr alguna tarea, algún propósito, o su voto, en el caso de lo político. Ok. Y frente a eso, hoy día les traigo, ¿cierto?, algunos ejemplos de los tipos de discurso público. Por ejemplo, sabemos que está el discurso político, está el discurso ceremonial, está el discurso comunitario y está el discurso religioso. No sé por qué comunitario me quedo con minúsculas, y debe ser un lapsus mío. Quizás porque es menos relevante, ¿cierto?, que los otros tres tipos de discursos. De hecho, yo les hablaba en clases presenciales de que los discursos ceremoniales podría desprenderse, ¿cierto?, la idea del discurso fúnebre. Y yo le había dicho, ¿cierto?, a propósito de fúnebre, funerario, ¿cierto? Yo le había dicho a propósito de eso que, que el discurso funerario es distinto porque como instancia y como tema, fúnebre, le vamos a poner, ¿cierto? Es distinto como instancia porque se da en una circunstancia especial, en un lugar especial, muchas veces, ¿cierto? En los sepelios, donde se va a enterrar a la persona, o se va a cremar su cuerpo, dependiendo de la religión. Muchas veces se habla no solo del aspecto religioso, sino también de, no sé, como una cuantificación de la vida, una calificación de la vida del occiso, ¿cierto? Se habla de lo bueno que era, generalmente, es como una oda, ¿cierto? Es como bien especial el discurso fúnebre. Sale de los ceremoniales. Los ceremoniales mm, es como más positivo, por así decirlo, y se da en otras instancias también, en escenarios diferentes. Entonces, como el escenario de los fúnebres es como bien particular, podría considerarse como un discurso aparte. Sin embargo, entiéndase que está dentro de la idea, ¿cierto?, de lo ceremonial también, porque las ceremonias fúnebres, los sepelios, son eso, ceremonias. ¿Ya? Ok, ejemplo, político. Fíjense que es fácil distinguir el discurso político porque el emisor es un político, po. Como aquí el expresidente Barack Obama, ¿cierto? Cuando él se dirigía no solamente al pueblo de Estados Unidos, sino a veces incluso al mundo. Siempre el discurso político tiene acompañamiento de algún sello político, algún gesto, ¿cierto?, político, que da entendido, ¿cierto?, de lo que se está emitiendo es en virtud del cargo que está ejerciendo, ¿cierto?, la persona. En este caso es un cargo político. Fíjense que aquí, bueno, las banderas, el lugar donde se emite, ¿cierto? Y el sello presidencial, que acompaña en este caso el podio. Entonces, esos elementos contextuales, de ambiente, ¿cierto?, de donde se emite el discurso, es preferentemente lo que nos va a dar esta pista de que el discurso sea político sin haberlo escuchado. Porque ahora si escuchamos el discurso y sabemos que lo que está hablando Barack Obama es sobre las políticas de inmigración, por ejemplo, o que vamos a subir las tasas de impuestos, o que vamos a hacer algunas mejoras sociales en torno, ¿cierto?, a algunas leyes, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un discurso político, netamente. ¿Ya? Ese es uno. El ceremonial, aquí el más emblemático de todos, ya hasta el fúnebre, yo lo mencioné recién, también están los más célebres, ¿cierto?, discursos ceremoniales que serían en este caso los de graduación, ¿cierto? También, fíjense en el contexto, estamos en un colegio, en una universidad, el atuendo, ¿cierto?, de la persona que está emitiendo el discurso nos da pistas de que la persona perdón, de que el discurso es un discurso ceremonial, estamos en una ceremonia, además, de graduación, tiene ese nombre, ¿cierto?, el evento, entonces es fácil de distinguir. Y el tema tiene que ver esencialmente con celebrar, con conmemorar, con recordar un poco alguna fecha importante. Se da, por ejemplo, para el 21 de mayo, a propósito de la hazaña de Prat y sus valientes. Se da, por ejemplo, en las graduaciones, en los funerales, como les dije recién. Se da, ¿cierto?, también en alguna celebración de alguna fecha importante, como histórica, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Incluso en los matrimonios, ¿cierto?, cuando de repente alguien golpea la copa, ¿cierto?, dice, quiero hacer un brindis. Ya, cuando uno dice va a hacer un brindis, lo que va a decir el speech que viene a continuación, ¿cierto?, es un discurso público, ceremonial. ¿Ya? Ese es otro.
El discurso comunitario, sí, aquí yo saqué, ¿cierto?, una idea de una localidad en Perú, de Chacao, ¿cierto?, que están aquí los vecinos juntados, reunidos, juntados, están aquí reunidos, ¿cierto?, en torno a una problemática que les aqueja a ellos como vecinos. Es comunitario porque involucra a una comunidad en particular, una comunidad que también es diversa. Entiéndase que las personas que viven en un barrio pueden compartir algunas cosas en común, pero muchas veces, ¿cierto?, esas personas son distintas unas de otras, ¿cierto? Vean a sus propios vecinos alrededor suyo, cómo son, pues si son distintos de usted, por supuesto se da cuenta de lo que estoy hablando. Y es público este discurso porque fíjense que aquí el emisor, esta persona que está de pie, primero está de pie, no está en un podio, pero está de pie y eso es distinto del resto, excepto que la persona que está aquí atrás también está de pie, pero porque no le tocó silla, y está con un micrófono, ¿cierto? Eso da cuenta de que lo que está diciendo es para todos, así como ampliando, ¿cierto?, la recepción del mensaje. O sea, está hablándole a un público grande, ¿no?, a muchas personas. Porque si fuera proxémicamente, ¿cierto?, una circunstancia como social, no necesitaría micrófono, porque estamos hablando de un grupo pequeño, ¿cierto?, un lugar chiquito, no muy grande, por ejemplo. Comunitario. Puede que los stand-up comedy, por ejemplo, sean discursos comunitarios. Puede que sea, si nosotros hacemos un esfuerzo dentro del género dramático, del texto literario, esto puede. Muchas veces hay algunas películas que involucran, como la que vimos, ¿cierto?, acerca de Patch Adams, no la película, sino el ejemplo, involucren, por ejemplo, algún speech del protagonista o de alguna persona protagónica, ¿cierto?, a propósito de exhortar no solamente a los personajes dentro de la película, sino también a las personas que van a ver la película. Muchas veces los mensajes también están dirigidos para ellos. Entonces es importante que el cine también cumple con esta idea a veces de discursos públicos. Se meten mucho esas ideas políticas, ideas religiosas a veces, ¿cierto? A propósito de que el cine es un medio masivo de comunicación también. ¿Ya? Ese sería el comunitario. A una comunidad puede ser, como les dije también, dentro del ejercicio del colegio, también las reuniones de apoderados, por ejemplo, pueden ser consideradas como comunitarias, aunque es medio social, pero está como, dado el número de personas que puedan asistir a la reunión, me imagino, ¿cierto?, las cuentas públicas también, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y el religioso, evidentemente también acompañado por elementos contextuales, como por ejemplo los símbolos religiosos. Aquí estamos, ¿cierto?, ante una autoridad religiosa musulmana, ¿cierto?, porque el símbolo religioso atrás, ¿cierto?, la luna creciente y la estrella representa a esa fe, en particular la fe musulmana. Él está como no en una tarima, ¿cierto?, sino en una escalera, y está hablándole en una mezquita. Las mezquitas tienen algunos púlpitos, ¿cierto? Las iglesias también tienen púlpitos donde se supone que el sacerdote se para a hablarle al público. Es como una tarima, pero como una posición elevada, ¿cierto? Este es un púlpito, pero es medio extraño porque es como una escalera, ¿cierto? Ven ahí, adornada y bien bonita. Y está esta persona. Ahora, el problema de algunas religiones es que algunas religiones mezclan temas políticos, ¿cierto?, con lo religioso, sobre todo la musulmana. El presidente de la India, por ejemplo, que es una persona muy devota, muy religiosamente devota, ¿cierto?, también denota de repente su discurso político algunas ideas religiosas. Y a veces algunos políticos, algunos religiosos, como el Papa, por ejemplo, que también es un jefe de Estado, ojo con eso, emite discursos que son en torno a ese rol como jefe de Estado. Aquí los musulmanes también pues, mezclan mucho, la religión es tan patente, ¿cierto?, de las decisiones políticas que está inmiscuida, ¿cierto?, en las decisiones políticas. Piensen, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán a propósito de que los musulmanes talibanes específicamente se han tomado el poder. Y claro, son una facción religiosa, pero también eh, son agentes políticos, o sea, tienen seria, como que mezclan las dos cosas. Pero se entiende que el discurso religioso se distingue del político esencialmente porque son temas de exhortación espiritual,
a la buena vida, ¿cierto? A la cercanía con Dios, a no olvidar, ¿cierto? El mensaje divino, etcétera, etcétera. Y gira en torno generalmente a la Biblia o algún libro que sea considerado como sagrado por la religión, alguna costumbre, qué sé yo. Ok, los recursos lingüísticos, y esto es lo que nos habíamos hecho, ¿cierto?, en la clase anterior, y decíamos, ¿cierto?, que los recursos lingüísticos pueden ser eh, tan diversos como estos que aparecen aquí. Figuras literarias, metáforas, exageraciones, comparaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Recursos de identificación, donde se apela, por ejemplo, a la identidad de un pueblo, por ejemplo, en el caso de los discursos políticos. Lo que hacía mucho los que emitían discursos en la Alemania nazi, por ejemplo, que hablaban de la identidad del pueblo alemán, por ejemplo. De los símbolos patrios, ¿cierto? A propósito del 21 de mayo, qué sé yo. Léxico valorativo, donde hay mucha apreciación, mucha valoración de cosas, ¿cierto? De circunstancias, de la importancia de qué es esto, por ejemplo, para el pueblo, para la ciudad, para la comunidad. Cuando hablan de importancia, su grado de importancia, ¿cierto? Que es muy apreciable. Los valores, ¿cierto? Como el respeto, la tolerancia, no sé, a eso se refiere. Uso de verbos de acción, preferentemente, acción, exhortación, puntuación, para darle pausa, obviamente para darle continuidad a lo que se está diciendo, enumeración, muchas veces, etcétera, ¿cierto? Y los deícticos, ustedes me van a decir, ¿qué son los deícticos? Pregúntenme ustedes, chicos, ¿qué son los deícticos, profe? Esperamos que pase el camión. Ya pasó. Los deícticos, y lo pincho aquí, ¿cierto? Son expresiones que sirven para que las personas que las emiten puedan, se refieren básicamente a circunstancias como de lugar, específicamente del contexto en el que están emitiendo el discurso. Por ejemplo, hoy, si yo digo hoy, y queda grabado, ¿cierto? Esto está siendo grabado, de hecho. Si yo digo hoy, me refiero a 6 de octubre, 6 de octubre, 7 de octubre. Me refiero a hoy, 7 de octubre, ¿cierto? eh, y no a mañana 8 de octubre, ¿cachai? O sea, estoy ubicándome contextualmente en una fecha al emitir mi discurso y digo, por ejemplo, es importante que hoy los chilenos, por ejemplo, no sé, me refiero a eso. Cuando digo los chilenos y digo hoy, me refiero a los chilenos de ahora, no a los chilenos del pasado o los chilenos del futuro. Estoy haciendo una mención o una apelación a propósito de un elemento contextual que es circunscrito justamente al momento en el que está emitiéndose el discurso. Esos son los deícticos. Y hay muchas expresiones deísticas, o sea, que apelan a esas características. Y que si se sacan de contexto, uno como que se desorienta con respecto al lugar, a la fecha, ¿cierto? A quién está dirigido el mensaje, etcétera, etcétera. Son importantes de dar a entender para poder, obviamente, entender justamente a quién se está dirigiendo el emisor y si se puede extrapolar, ¿cierto? Sus ideas. Por ejemplo, aquí en el curso de Patch Adams, me voy a poner, perdón. En el discurso de Patch Adams, por ejemplo, voy a poner aquí en el minuto 30, Mejorar la calidad de vida. cuando él dice, habla de con torno a la ayuda, ¿cierto?, de los médicos. Entonces se refiere, claro, a los médicos que están ahí, en el auditorio, ¿cierto? Si trata A los médicos que están en el podium, ¿cierto? Y podríamos decir, ya, está hablando de esos médicos, esos son los médicos malos. Pero en realidad el mensaje se puede romper esa deixis y se puede hablar de todos los médicos, en general, ¿cierto? Todos los que quieran estudiar la medicina también, de tener en consideración esta idea de lo que él está tratando de exponer, que es de ser más comprometido con el paciente, y no tan así como frío y distante, y como de lo que, digamos, él está siendo, entre comillas, juzgado, tanto como por ejercer la medicina de manera ilegal, porque no tiene título todavía. No es un chanta, o sea, se supone que está estudiando medicina para justamente ser un médico diferente, marcar un antes y un después. Y lo hizo, por eso la película. Luego viene este ejercicio a propósito de Patch Adams, ¿cierto? El discurso, y yo le voy a completar aquí la información para que ustedes hagan lo mismo con el discurso, ¿cierto? De Humberto Ramos.
En el caso de Patch Adams, si se dan cuenta, él usa un lenguaje cercano a las personas. Se refiere a anécdotas compartidas por sus oyentes, preferentemente compañeros de carrera, profesores, que están ahí. Están ahí en el podio, ¿cierto? En el juicio, entre comillas. Claro, aquí tengo que hacer una salvedad. Como se trata de un juicio, de hecho Pacham está haciendo una apología del ejercicio médico. Es un juicio. Lo están enjuiciando porque cometió un delito, en este caso es ejercer la medicina sin tener título de doctor todavía. Sin embargo, como es una película que habla de la vida y lo importante que es este personaje como tema público, él de hecho, no sé si sea cierto lo que sucede en la película, en la vida real, ¿cierto? Porque está basada en Dr. Patch Adams, que existe, que es real, está vivo, ¿cierto? Él se gira en un momento, está hablando como con sus interlocutores, que serían en este caso los médicos que lo están enjuiciando, ¿cierto? El decano de la universidad y qué sé yo. Eh, También está hablando a la audiencia en general, porque son parte importante en su discurso, y de hecho él hace un giro, ¿cierto? Se gira, lo vamos a ver en las características físicas o no verbales, que son parte de la... Se gira, ¿cierto? Aquí está, que dice... para hablarle a la gente que está ahí, que no necesariamente son los que lo están enjuiciando, sino que son testigos justamente de este cambio de paradigma que él quiere instaurar acerca del ejercicio médico. Entonces, claro, aspectos verbales usa un lenguaje cercano a las personas que están ahí, incluso a las personas que ven la película, se refiere a anécdotas compartidas con sus oyentes, para entender, ¿cierto?, quién es Pachada, que no es una persona mala, es como ser como elocuente con lo que se supone que está diciendo y haciendo. Hace una apología del ejercicio médico en el que debe involucrarse dice que el médico se tiene que involucrar con su paciente. Eso es lo que él no solamente lo dice, sino que lo hace y lo pone de manifiesto a propósito en la última parte del discurso, cuando entran los niños, ¿cierto? Y se ponen la nariz de payaso, o cuando habla acerca del trabajo de las enfermeras, que sí son comprometidas con los pacientes, que él dice, ¿cierto?, que están entre la sangre y los desperdicios de los pacientes, ¿cierto? O sea, se debaten entre estos dos instancias de máximo cuidado que involucra, ¿cierto?, el trabajo de la enfermedad. Entonces, dice, los médicos deben ser también, estar involucrados también en eso, en todo momento. Hay una exhortación directa en una parte, ¿cierto?, cuando se gira, a los estudiantes de medicina a seguir esa idea sobre ser doctor. En aspectos no verbales destacamos, ¿cierto?, que él gesticula e imita a sus profesores en algún momento, ¿cierto?, como una parte anecdótica y humorística, para darle tensión un poco a su presentación, a su juicio. Todo el rato él mantiene como una postura relajada, a pesar de que está siendo acusado de algo grave. O sea, lo pueden echar de la universidad y puede enfrentar cargos legales, o sea, cárcel. Sin embargo, está como relajado, habla con pasión, por supuesto, pero relajado en el sentido de que no está tenso, no está así como nervioso ni asustado. Ahí está, po, se gira, dando la espalda a los acusadores, lo cual puede ser interpretado como un gesto de desafiante. De hecho, el presidente del jurado, por así decirlo, que lo está juzgando, eh, lo dice: señor Adams, usted se vuelta porque está hablando con nosotros, no con el, ¿cachai? Como que lo reta. Sin embargo, él continúa apelando, ¿cierto? Más que nada, más que ser desafiante, lo hace como por coherencia con su creencia, con su idea. Porque es importante que el mensaje que está él emitiendo sea también escuchado por los otros doctores que están ahí. Está, claro, como dice Nachita, está seguro de lo que él está diciendo, de su inocencia por su postura. Muy bien. Y utiliza ropa que podríamos considerar formal, corbata, camisa, pero ojo que la camisa la usa fuera del pantalón, y la camisa no es una camisa como toda fome, ¿cierto? Como las que usan, o los ternos, ¿cierto?, todos fome que usan los restos de sus contertulios ahí, ¿cierto? Sino una camisa florida muy propia de su estilo. Fíjense que aquí está
Patch Adams con la ropa que él usa habitualmente para ejercer la medicina. Un estilo bastante florido, vamos a llamar así, que es propio de su personalidad. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer con el otro viejujo, el del otro discurso, con Humberto Ramos. Y decíamos, ¿cierto?, que Patch Adams aborda un tema de interés colectivo porque está hablando del ejercicio de la medicina, cómo debe ser ese ejercicio, cómo debe ser esa relación. O sea, involucra no solamente a todos los médicos de ahí, sino a todos los médicos del mundo. Por eso la importancia de la película, que todos la vean. Tanto así como de todos los pacientes también, de elegir, porque uno tiene la posibilidad de elegir qué médico te va a atender, ¿cierto? En el caso del sistema de salud nuestro. Entonces, elegir también un médico que tenga esa característica y eso puede hacer que cambie también un poco la percepción del ejercicio de la medicina, por ejemplo. Entonces, un mensaje amplio para todo el mundo. Entre emisor y receptor se verifica una relación de asimetría, claro, porque en este caso él es distinto del resto de las personas. Aparte de ser el protagonista de la película, ¿entiendes? Es una persona que destaca por ser diferente en relación al resto. Sabe algo que los otros no saben. Entonces él lo quiere dar a conocer. Por eso esa seguridad, que es muy elocuente, ¿cierto? También. El destinatario es un receptor masivo, ya lo verificamos, porque está ahí, todos los que están en la audiencia son su receptor, pero también todos nosotros que hemos visto la película, o el fragmento de lo que vimos en clase. ¿El emisor utiliza un estilo formal? Sí, en general su discurso está en tono formal, en general predomina eso, ¿cierto? Más que lo florido o un poco, ¿cierto? Informal, que podría ser alguna anécdota que él hace, ¿cierto? Alguna burla que él hace de sus profesores o de algunos doctores, que no deben ser lo que él quiere. Y decimos que es un discurso comunitario porque se trata de cómo debería ser el ejercicio de la medicina, lo cual le importa y afecta a toda una comunidad, que es los médicos en particular, los pacientes como receptores, ¿cierto?, de estos ejercicios nuevos, pero también a todos en general los que alguna vez hemos sido pacientes de algún doctor, en general, ¿cierto? Luego viene, y esto en la tarea de Classroom, viene este discurso, es muy largo, dura 22 minutos, muy largo, digamos, para la clase de 45 minutos. Lo ocuparía más de la mitad de la clase, no más. Entonces, quiero que lo vean, que se fijen mucho en los detalles y se lo pueden ver una y otra vez, mejor todavía. Y que respondan, ¿cierto? Esto mismo. Que aquí está, claro, aquí está como cuadro o sea, un cuadro de, perdón, ahí está como un cuadro de análisis, ¿cierto? En el que ustedes pueden, comparativo, perdón, en el que ustedes tienen que completar con la información. Aquí pueden sacarle un pantallazo a esto para que puedan responder al quiz que les dejé, que es un ejercicio más de pregunta-respuesta, ¿ya? Hay algunas preguntas de desarrollo y entre ellas, ¿cierto? Mencionar los aspectos verbales de este discurso. Humberto Ramos permanentemente está apelando a las emociones, ¿cierto? De hecho, cuenta una historia muy íntima, que es su historia personal, su biografía, su vida, ¿cierto? Cómo él se va involucrando con el dibujo, primero, ¿cierto? Como medio accidental, un poco anecdótico, pero después cómo él se va comprometiendo con una meta, que es la de ser un gran dibujante. Y ojalá dibujar a su personaje preferido, que en este caso es Spider-Man. Aquí tengo una imagen que son súper emotivas porque sacarse una foto con Tom Holland, el protagonista de la última saga, ¿cierto?, de Spider-Man, con el creador de Spider-Man y de otros grandes personajes, ¿cierto?, Stan Lee, a propósito, compartir esta experiencia es como única, entiéndase también. El reconocimiento, ¿cierto?, de este gran artista también. Hay un uso de un lenguaje informal en general, pero mucha mención a propósito de alusiones a la cultura mexicana, y eso puede ser a propósito de lo diferente. Sin embargo, él trata de mantener, ¿cierto?, una formalidad. Ojo con eso, ¿ya? La informalidad como que no le quita mérito, sino que le da, juega con el propósito del discurso, que en este caso sería apelar a las emociones, apelar a eso que nosotros hemos dejado postergado muchas veces por A, B, C, y retomar nuestras metas, más que sueños, ¿cierto? Él dice, los sueños se suspiran,
las metas, para conseguir las metas se trabaja duro. Duro, digamos, con mucho ahínco, a eso me refiero. Aspectos no verbales, la ropa, lo que más destaca, ¿cierto? Es cómo está vestido el polera, pantalón así como de caqui, no sé, no se llama de caqui, esto es un pantalón con bolsillo a los lados, ¿cierto? Es como raro. Zapatillas, lo cual denota relajo y cercanía, eso es lo que quiere decir. Tono de voz dubitativo y nervioso, lo cual denota poca experticia en este tipo de instancias, como charlista. Un poco, acuérdense que el trabajo del dibujante también es como medio retraído, es como de oficina, más de indoor, ¿cierto? No tan extrovertido, ¿cierto? Como puede ser un profe, por ejemplo, una persona que tenga mayor elocuencia, soltura, qué sé yo, mayor dominio escénico. Gestos y movimientos corporales que acompañan a sus palabras, lo cual le da cierta elocuencia. O sea, si él dice grande, si dice chico, ¿cierto? A eso me refiero. Bien ahí. Y un dominio escénico, a pesar de que, claro, hay en las charlas TED tienden a como limitar la movilidad por las cámaras, ¿cierto? Por los micrófonos, por eso se les pone una alfombra roja de la cual se supone que ellos no pueden salir. Él igual se mueve, se muestra como flexible, se da vueltas, como que tiene cierto dominio del espacio en el que está anunciando el discurso, ¿ya? Luego vienen estas preguntas que tienen que ver con cómo se va verificando, ¿cierto?, estas características del discurso público, un tema de interés colectivo, ¿cierto? Sabemos una relación de emisor-receptor asimétrica, sabemos, ¿cierto?, porque él es un experto, es una persona que sabe, ¿cierto?, una persona que ha logrado un éxito también en lo que él se ha propuesto, destinatario masivo, porque todas las personas que lo reciben en el curso TED, que están ahí presenciales, tanto como todos los que hemos escuchado su charla en el mundo, ¿cierto?, que está además alojada este video en TED, entonces, como mayor razón. El estilo formal que podríamos decir que predomina en su discurso, aunque no así en su apariencia, ¿ya? Ojo con eso. Aunque también la anécdota podría ser considerada como medio informal, pero en general está lo formal, está lo estructurado, ¿cierto? A lo que me refiero con informal, no solamente al uso de palabras, sino también al uso de una estructura. Y eso sí cumple bien. Y es de interés colectivo, decía, y se me olvidó señalarlo, claro, porque más allá de la experiencia que él te está contando, que es muy personal, muy privada, está contando su experiencia como un ejemplo, para que las demás personas, obviamente, que están en esto, como ustedes, ¿cierto? Que están en esto de seguir un camino, una profesión, lo hagan también convencidos y trabajen con ahínco en lograr justamente esa meta. Por lo tanto, debería ser considerado también un discurso comunitario. Y ahí ustedes pueden describir por qué. Tarea en Classroom, ahí está asignada, unidad 3, primera tarea de la unidad 3, ¿cierto? Dice análisis del discurso público, charla TED, Humberto Ramos, la plataforma, ¿cierto? TED está disponible, ahí está el video, está el quiz, que es un formulario, así que de pregunta-respuesta y algunas preguntas de desarrollo para que lo hagan. Está sencillo, 15 preguntas, tiene 15 puntos el quiz en general, ¿ya? Ese es lo que lo estoy invitando a que responda. Con esto cerramos. Lo importante es todo el discurso público que nos permite no solamente entender y conocer cosas nuevas, ideologías, creencias, puntos de vista nuevos, también incorporarlo a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, también imitar un poco, ¿cierto?, este tipo de textos para este tipo de instancias de interacción para que ustedes puedan también mejorar sus propios speech. ¿Ya? Recuerden que estamos en torno, ¿cierto?, a la lectura de El cepillo de dientes, 21 y 22 de octubre. El libro está disponible también en Classroom para que lo vean a propósito. Y con eso me despido porque estoy pasadito de la hora. Me están mandando mensajes de corte. Cuídense mucho. Nos vemos mañana en clases. Chau, chau. Y hagan la tarea. Ah, profe, cuídese. A las 2 se libera. Chau, chau. Que estén bien. Cariños.